Si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Correcto, entonces, como les decía, vamos a ver integral de línea. Eh, este es un tema que no he visto muy a fondo, hasta el semestre pasado no estaba dentro del programa, por lo que vamos a ver ciertas generalidades que me parecieron importantes según revisé el libro de cálculo de varias variables de Walter Mora. Me parece que el método que utiliza ese libro es un poquito más didáctico y se lo puede entender mejor. Y luego podríamos revisar otros que ahondan en el tema, como este, el libro, me olvidé el nombre, el que la mayoría usa, ¿cómo se llama? No te acuerdo. Bueno, después se los he de decir, pero ya se los pasé también. Está en los archivos de, del grupo de Teams. Están los dos libros, el de Walter Mora y el otro que sinceramente me olvidé el nombre. Bueno, listo, entonces vamos a ver los conceptos de integral de línea. Primero, eh, tenemos que en el capítulo 4 estudiamos las curvas y sus parametrizaciones, cosa que en realidad no hicimos. Ya, entonces vamos a ver un poquito de qué significa parametrizar una curva. Y bueno, entonces una trayectoria C se puede parametrizar como una función R, que va a depender de un parámetro T, en este caso, que va a estar definida en un cierto intervalo, un intervalo que va de A hasta B, ¿ya? En este caso vamos a tener trayectorias que pertenecen, no son funciones escalares, sino funciones vectoriales. La función R va a ser una función vectorial, eso quiere decir que vamos a tener como regla de correspondencia un vector. Ya vamos a trabajar la mayoría con dos componentes, y si trabajamos con tres componentes, bueno, todo será de forma análoga. Ya, como dice, la función vectorial R es continua en AB. La representación gráfica de R se le va a llamar curva, y esa curva se va a estar descrita paramétricamente por R de t. Como ya dijimos, t va a ser el parámetro de la función R que va a definir a C como una curva, con el parámetro t perteneciente a un intervalo que va a ser de A a B. Eso quiere decir que el dominio de la función R va a ser un intervalo, no va a ser todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos como generalidades? Si, miren, la curva se va a graficar con t como parámetro, que va a tomar valores desde A hasta B. Entonces, A va a ser el valor inicial que pueda tomar t, y B va a ser el valor final. Si el valor inicial y el valor final evaluados en R son iguales, la curva está cerrada. Eso es lo que dice aquí el primer punto. Si R de A es igual a R de B, la curva se le llama curva cerrada. Aquí podemos ver dos ejemplos, los dos gráficos de la derecha son curvas cerradas, ¿no? El punto inicial y el final coinciden. ¿Qué más dice? Bueno, si R es inyectiva en su dominio, la curva es simple, aquí vemos una curva simple. Si es cerrada y a la vez inyectiva, es curva cerrada simple, aquí vemos la última, la cuarta. ¿Ya? Y bueno, aquí vemos varios ejemplos de curva, una curva normal, curva simple, la de aquí se llama curva cerrada, pero no es simple, y la última que es curva cerrada simple. Como quien dice, no se choca entre ellas mismas, podríamos verlo así, pero acá está la definición. Y por último, R, como ya les mencioné, va a ser la función, va a ser la parametrización de C, de la curva C. ¿Qué más tenemos? Como generalidad, que tenemos curvas regulares, es regular o sea suave, si la derivada de esa curva, o sea la derivada de R, es continua en AB, y aparte nunca se hace cero. ¿Ya? R, la función R, como dijimos, es vectorial, por lo tanto que no se haga cero sería que las componentes de R no se anulen simultáneamente, o sea, podemos tener una derivada o un componente que se haga cero, pero el otro no. Entonces, no se está anulando totalmente. A eso se refiere, que la derivada no sea igual a cero. Este cero es un vector, el vector 0,0. ¿Ya? O sea, sí podemos tener un componente que se haga cero, pero no todos. También decimos que C es una curva regular a trozos si
es regular en cada subintervalo de alguna partición finita de AB. Eso quiere decir que la curva puede estar formada por varias, entre comillas, subcurvas, unas curvas más pequeñas que juntas forman la curva C. Y si todas son regulares, cada partición es regular, entonces la curva grande también va a ser regular. Ya, aquí vemos una función y igual a x cuadrado, ¿no? La función para la parábola. Vamos a ver en qué consiste la parametrización de una curva. Primero que nada, las curvas tienen orientación, ¿ya? Si vemos el sentido de las flechitas en la curva celeste, ya, esta se grafica de izquierda a derecha y la de la derecha se grafica de derecha a izquierda. Eso nos va a decir que también tenemos punto inicial y punto final. El punto inicial en la izquierda es menos 1,1. El punto inicial en la derecha es 2,4. ¿Ya? Las curvas en coordenadas rectangulares tienen la misma ecuación, y igual a x al cuadrado, con su dominio que va de menos 1 a 2, porque estamos delimitando el dominio para que la curva sea finita. ¿Ya? Vamos a llamarla a la curva de la izquierda C1, la curva C1. Como ya dije, inicia en el punto A, que es menos 1,1, y termina en B, que es 2,2, y C2 todo lo contrario. Entonces, ¿en qué consiste la parametrización? Consiste en realizar o descubrir una función R que dependa de t, pero esta función va a ser vectorial. Entonces, como vemos, tenemos que su regla de correspondencia es un vector. En este caso estamos trabajando en el plano cartesiano de dos variables, tenemos un vector de dos componentes. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las funciones? Como acá la función depende de, ¿cómo decirlo? Si lo llevamos a tres dimensiones dependería de x y de y. Aquí cada variable va a depender del parámetro t. Aquí donde tenemos t, t al cuadrado, también podríamos tener x igual a t y y igual a t al cuadrado. En este caso, arbitrariamente se ha tomado como parámetro x igual t, ¿ya? Y para no deshacer la igualdad que existe entre y igual a x cuadrado, se dice que y es igual a x al cuadrado, pero como x ahora es t, parametrizándola, tendríamos que el segundo componente, o sea y, sería t cuadrado. Probablemente sea muy complejo de entender la explicación que hice ahorita, pero ya vamos a ver en un ejemplo a ver qué tal nos sale. Ya, como esta es una función vectorial, también la podemos escribir como un vector, ¿no? Cada parámetro, cada componente multiplicado por i, por j, y si fueran tres dimensiones por k. Y lo más importante de la parametrización es restringir los valores para los cuales se puede tomar t. En este caso dijimos que el parámetro, miren, la curva, vamos a verlo así, la curva está formada por todos los puntos, ¿verdad? De esta parábola, desde x menos 1 hasta x igual 2. Se van formando todos los puntos, acordémonos, tienen la forma x, y, menos 1,1, por ejemplo, aquí está el 0,0, aquí tenemos 1,1 y por último 2,4. Si x toma el parámetro como parámetro t, tenemos que t va a tomar todos los valores de x, entonces sería desde menos 1, puede tomar 0, puede tomar 1 y puede tomar 2. Entonces t, aquí lo decimos que pertenece al intervalo de menos 1 a 2. Esta no es la única parametrización existente, por lo que veo es la más sencilla, pero podríamos decir, por ejemplo, que x podría ser 2t. Tranquilamente podríamos decir eso. Entonces tendríamos que trabajar con esa igualdad para ver los valores para los cuales t sería válido. En este caso, si decimos, por ejemplo, que x es 2t, nosotros tenemos que igualar. El punto inicial es menos 1, podríamos decir menos 1 es igual a 2t. En este caso, t sería menos 1 medio. Y si el punto final, que es 2
2 es igual a 2t y t es 1. En ese caso t pertenecería al intervalo de menos 1/2 a 1. No sé si se entendió esa parte. Y bueno, como les dije, el sentido importa, ¿ya? Entonces no es lo mismo parametrizar esta curva que la de acá. Aunque cuando es la misma curva, solamente que con sentido contrario, se lo puede escribir como se ve acá arriba. No sé si alcanzan a ver que este C2 tiene un signo negativo antes, ¿ya? Entonces, ya tenemos parametrizada la curva con R de t. Nosotros podemos decir que C2 es, eh, perdón, podemos decir que esta curva es la misma parametrización, pero con el signo menos anterior. O sea, ya no sería la curva C2, sino menos C2. La parametrización R queda igual. ¿Preguntas? Yo sé que sí debe haber. ¿Preguntas? ¿No? Quisiera que quede claro esto de cómo conseguir el dominio de T. Entonces voy a tratar de ver cómo explicar esto de mejor manera. A ver. Miren, esta parametrización se hace de forma arbitraria. Eso quiere decir que le estoy dando a X un valor cualquiera dependiente de T. En este caso la más sencilla es darle que sea T. Si X es T, X va desde menos 1 a 2, por lo tanto T también va de menos 1 a 2. Si yo hubiera dicho que X era 2T, si X va de menos 1 a 2, ¿cuál sería el dominio de T? Tendríamos que hacer la igualdad. Menos 1, que en este caso es el valor inferior, sería igual a 2T. A ver si puedo hacerlo acá. Miren, si X pertenece de menos 1 a 2 va, ¿verdad? Si yo digo que X es igual a T, el dominio sería el mismo. T pertenecería a los mismos valores, de menos 1 a 2. Pero si yo dijera, y esto es un supuesto nomás, si yo dijera que X es igual a 2T, ¿ya? Yo ya no tendría el mismo dominio para T, sino que podría evaluar el punto mínimo y el punto final en esta igualdad para conseguir el dominio. Yo tengo que menos 1 es igual a 2T, por lo tanto T va a ser menos 1/2 y este es el valor mínimo. Tengo el valor máximo que es 2 para X, entonces igual a 2T y T es 1. Por lo tanto, con esta parametrización, T ya no va de menos 1 a 2, sino de menos 1/2 a 1. ¿Ya? Espero que se haya quedado un poquito más claro. Lo que me interesa es que entiendan que tienen que hallar esa relación, ¿no?, entre el dominio de X y el dominio de T. Vamos a ver esto, las curvas. Las curvas que tienen como ecuación R igual a una función g de teta, o sea, una función cualquiera que dependa de un ángulo, se pueden parametrizar como la función ahora dependiente de t por coseno de t para el primer componente y para el segundo componente la misma función dependiente de t por el seno de t. Esto se aplica para la elipse. Miren, una elipse. Una pregunta, ¿esto les enseñaron? Chicos, No, profe. no les han enseñado. Ok. Ya, por ejemplo, una elipse se puede parametrizar de esta forma. En el caso de la ecuación canónica tenemos esta que ya la conocen, x menos h al cuadrado sobre a, bla, bla, bla. La parametrizamos como el primer componente es, va a ser h más el valor de a. Acuérdense que aquí el valor está al cuadrado, entonces tienen que sacar la raíz para encontrar a por el coseno de t. Ese es el primer componente. Y el segundo, el valor de k más b por seno de t. Si tienen una elipse centrada en el origen, entonces h y k no los tomamos en cuenta, son cero. Sería simplemente a coseno de t, b seno de t. Una elipse completa, si ustedes se acuerdan, una elipse completa, si tenemos
aquí, el valor de t ahora estaría en términos de un ángulo, iría desde aquí recorriendo toda la vuelta y eso sería desde cero, desde el ángulo 0 hasta el ángulo 2pi. ¿Ya? Si la curva que tenemos, por ejemplo, es solamente un cuarto de la elipse, pues obviamente sería que el valor de t, si solamente va hasta aquí, t iría de 0 hasta pi medios. ¿Ya? Luego la circunferencia, como solo trabajamos un radio, que en este caso es a, sería el radio por coseno de t, y segundo componente, el mismo radio por seno de t. El intervalo de t, ya saben, lo sacan dependiendo de qué parte de la circunferencia quieran. Vamos a hacer este ejemplo sencillo para comenzar. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 16. Pero aquí tenemos otra situación, z es igual a 3. ¿Ya? Esto se trata de una circunferencia en el plano z igual 3, es decir, una elipse, pero la elipse está graficada en el espacio. ¿Sí? Déjame ver este ejercicio. Ya la vamos a ver, ¿ya? Déjame terminar con esto y voy con ese que me mandaste por el chat. Mira, ¿cómo se parametriza esto? Nosotros ya sabemos parametrizar esto, ¿verdad? Si parametrizo solo esto, estoy hablando del plano, tengo que r de t va a ser igual a el primer componente del vector, era el valor de h más el coseno de, no, más el radio, 4, por el coseno de t. Entonces este es 1 más 4 por coseno de t. Y el segundo componente sería el valor de k, 2 más el mismo radio, en este caso es una circunferencia, más 4 por el seno de t. Ya, eso sería solamente esto, pero como nos dice que está en el plano z igual 3, eso ya nos lleva al espacio. En este caso, nosotros tenemos un bosquejo, voy a hacer aquí 1, 2, supongamos que este es el nivel 3, y voy a suponer, solamente estoy suponiendo que a este nivel se encuentra una elipse, en este caso circunferencia, ¿verdad? Si nos damos cuenta siempre, todos los puntos de la curva, todos los puntos de la curva tienen el valor de z en 3, ¿ya? Entonces aquí se puede decir que z es constante. Por eso, basta con parametrizar la primera parte, que ya la tenemos, y para el valor de z, simplemente escribimos la constante 3. Ya z siempre va a ser 3. Si ustedes hacen el gráfico, pueden ver los puntos por los puntos que van a pertenecer a la curva que están tratando de parametrizar. En este caso, para z siempre es constante, por lo tanto, 3. Si, si la figura estuviera sobre el plano XY, este valor sería 0, ¿sí? Y tranquilamente la podrían escribir como una función vectorial de dos componentes, nada más. Vamos a ver de qué se trata esto. Empleando una integral de línea, calcular el área de la región R limitada por las gráficas. Voy a copiar las gráficas. Y igual a x cuadrado más 2, y igual a menos x igual a menos 2 y x igual a 2. Aquí lo primero que tenemos que hacer es encontrar la curva. Bien, vamos a graficar. No, no. Entonces tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. X igual menos 2 está aquí. X igual 2 está acá. Y igual a menos x es
esta curva que va, esta recta, perdón, ya, y igual menos x, y esta es x al cuadrado, sería la paralela, más 2 subida 2 unidades. La hice muy pequeña, voy a decir que en el eje y tengo una escala menor ya, voy a decir así, ¿sí? Entonces si yo evalúo el 0, me da como resultado 2, si evalúo el 1, este es 1, me da como resultado 3, y si evalúo el 2, me va a dar como resultado 6, se va para arriba, ¿ya? Algo así. Entonces, la región que estamos estudiando es la región delimitada por esas cuatro funciones. Bueno, tres. No, sí son cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ya. De acuerdo. Algo importante es que yo les dije que las curvas C siempre tienen una orientación. Aquí no nos dice ninguna orientación, por lo tanto vamos a asumir que la orientación es positiva y cuando se trata de orientación positiva se sobreentiende que la orientación es en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Para los ejercicios sencillos esto no tiene mucha importancia, pero si nosotros quisiéramos parametrizar esta curva, tendríamos que conocer el punto inicial y el punto final, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como vemos, esta es una curva eh, cerrada, su punto inicial, la vemos cerrada, ¿no? Entonces podemos elegir un punto inicial y lo que vamos a hacer es parametrizar curva por curva, ¿no? Y para eso tenemos que conocer los conceptos que todavía no hemos visto, compañero. Entonces, vamos a tratar de seguir con las diapositivas, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y volveremos a este ejercicio después. ¿Te parece? ¿Confirmas? Ya, vamos a ver esto. Ya listo. Esto es lo que hicimos, ¿no? Esto es lo que hicimos, la parametrización anterior, antes de que me mandes esta foto. 1 más 4 coseno de t, 2 más 4 seno de t, vamos a ver si nos salió bien. Aquí está, 1 más 4 coseno de t, 2 más 4 coseno de t, y la tercera componente 3. Y esto es lo más importante, y si se dan cuenta yo me olvidé. Esto es una de las cosas más importantes que deben escribir, el dominio el intervalo al que pertenece t. En este caso t, como es la circunferencia completa, va de 0 a 2pi. ¿Sí? Solo yo me puedo olvidar de esto. Ustedes nunca se pueden olvidar de escribir el intervalo al que pertenece t. El punto inicial y punto final en este caso es el punto de la circunferencia que va de acuerdo al eje x, donde el ángulo es 0. Si se dan cuenta, aquí está graficado, visto desde arriba del ángulo 0, aquí está visto en una vista en 3D, el punto inicial es 5,2,3 en el espacio, en el plano 5,2. Si ustedes evalúan el 0 como t igual 0 y t igual 2pi, les tiene que salir el mismo punto, la curva cerrada. Y al ir evaluando valores entre 0 y 2pi, la evaluación de estos valores va a darles como resultado un punto que pertenece a esta curva. Y a medida que van aumentando el valor de t, el punto va a recorrer esta curva así. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Si t vale 0, el punto va a ser este. Si t vale pi medios, el punto va a estar acá. Si t vale pi, va a estar acá. 3 pi medios evaluado va a estar acá. Y al final la evaluación de 2 pi va a ser el mismo punto inicial. A eso se refiere con la parametrización de la curva. Esto va a ser útil para resolver el ejercicio que nos mandó el compañero. Miren, Eh, según esto lo vimos antes, pero no lo hemos visto. Para parametrizar una recta,
que va de un punto A hasta un punto B, se lo hace de la siguiente manera. Punto inicial más t por punto final menos punto inicial. ¿Ya? Los puntos tienen componentes, entonces aquí se hace una resta componente A menos componente B, o mejor dicho, X menos X, Y menos Y. Se multiplica por t y bueno, se hace la operación como si se tratara de vectores. Si tenemos segmentos paralelos a los ejes, o sea, segmentos totalmente rectos, podemos parametrizarlas como esto: x igual t, y igual t, z igual t, y los demás componentes van a ser constantes. Ya vamos a ver un ejemplo que creo que lo podemos tomar en el ejercicio que nos mandó nuestro compañero Marco Antonio. Voy a parametrizar esto de aquí. Esta recta de aquí la voy a llamar C1, ¿ya? Hay que encontrar el punto inicial y el punto final, y asumiendo que estamos en orientación positiva, el punto inicial es el punto de arriba, que está dada por x menos 2 intersectando a y igual a x al cuadrado más 2. Si se intersectan, ¿qué punto me queda? Pues si x es menos 2 me queda, voy a decir que A es el punto inicial, que tengo x menos 2, y y simplemente evalúo menos 2 en la función de acá. 4 más 2, 6. ¿Verdad? Este es mi punto inicial. En mi punto B, que va a ser mi punto final, es este punto de acá. El punto inicial es la intersección de acá. El punto final, el punto que tenemos aquí. Este punto lo podemos ver claramente en la figura, que es menos 2,4, pero lo podemos evaluar también en esta recta. No, no es menos 2,4. Esta recta la grafiqué mal, porque se acuerdan que a y le cambié, ¿cómo se llama? Le hice como un zoom al eje Y, le quité zoom, entonces esto ya no se corresponde con 4 sino con 2. La recta de identidad ya no es totalmente inclinada. Evaluemos. El punto B también es menos 2, pero el punto Y, en la coordenada Y, como se choca con la recta Y igual a menos X, lo evaluamos aquí, me queda que Y es 2. Pregunta, si se entendió, ¿verdad? El dibujo está medio mal hecho, por eso no podemos verlo gráficamente, pero podemos intersectar las rectas. ¿Ya? Entonces, El segundo punto que tomaste, el punto B, ¿por qué lo tomas ahí y no lo tomas abajo? O sea, en la gráfica lo tomas como que el X2 y... ya, voy a dibujar la gráfica aquí, pero sin el plano. Es más o menos así. ¿Verdad que así es más o menos la gráfica? Entonces, el punto A, estoy diciendo que es la intersección de la parábola con esta recta. Y el punto B es es la intersección de la recta vertical x igual a menos 2 con esta de acá, que es y igual a menos x. ¿Sí? Ah, ya, ok, ya. Ajá. Entonces el punto B tiene coordenada x menos 2, y en y pues evaluemos el menos 2 acá y me queda que es 2 positivo. ¿Ya? Entonces esta recta pequeña que está aquí, voy a llamarle curva 1, C1. ¿Ya? La vamos a parametrizar y vamos a utilizar esto de aquí. Pero aquí abajo tenemos algo importante, una nota, que dice que los segmentos paralelos a los ejes es mejor parametrizarlos usando x igual t, y igual t, z igual t, según corresponda. ¿Cómo se hace esto? Esta recta sí o no que es paralelo al eje y, ¿verdad? Entonces, de una vez voy a escribir C1 es igual a r de t. A ver, aquí va 2 puntos. R de t es igual a una función vectorial de 2 coordenadas, la primera para x, la segunda para y. Como tenemos una recta que es paralelo al eje y, tenemos que x siempre es constante, ¿sí o no? Constante.
¿Ya? Entonces, como x es constante, tranquilamente puedo decir que x es menos 2 siempre. Porque no importa en qué punto de la recta, x siempre será menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Ahora, todo claro. listo. ¿Qué pasa con y? La diapositiva nos dice que podemos parametrizarlo como x igual t, y igual t o z igual t según corresponde. Entonces, esto va parametrizado como y igual t. Entonces, y va a ser simplemente t. Pero ¿cuál será el dominio de t? Porque acuérdense, lo más importante de la parametrización es que le escriban un dominio a t, un intervalo de valores válidos para t. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver desde dónde a dónde va el valor de t. En este caso, siguiendo la... Fíjense en esto está un poquito complicado porque elegí una curva que sinceramente no debía hacerla primero, pero vamos a tratar de hacerlo. Es que era de haber elegido la de acá porque va hacia arriba, pero la de aquí va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como les dije, la orientación, primero voy a parametrizarla con la orientación hacia arriba, que sería tomar los valores de y, como y es t, los valores de y, del mínimo valor hasta el máximo, que por los puntos yo sé que es de 2 a 6, ¿verdad? Los valores de y van de 2 a 6. Pongo de 2 a 6. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Pero la orientación es positiva. Pero la orientación, según esta parametrización, va hacia arriba, pero la curva de aquí está graficada hacia abajo. Por lo tanto, simplemente le ponemos un menos a la curva de aquí. Ya tenemos la parametrización correcta. Ya. ¿En qué te basas para ver la dirección? La dirección, si no te la da el ejercicio, es positiva. Y cuando tenemos una orientación positiva, la curva se grafica siguiendo el sentido antihorario, en contra de las manecillas de reloj. Como la curva no es solo esta, sino es el conjunto de 4 curvas, tenemos que el sentido es este. ¿Sí? Esa es la orientación. Ahí La, está. la verdad, ya les digo, no sé si estarían viendo ejercicios simples y no sé si estaríamos tomando en cuenta la orientación, pero es lo que dice la teoría. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar ahorita que tenemos el punto B, ¿verdad? Y voy a buscar este punto, lo voy a llamar, no lo debería llamar C, lo voy a llamar punto D, porque se me va a confundir esa C con la curva C, C1, C2, C3, ¿verdad? Chale, ya hice tachón, perdónenme. Ya, punto D. Vamos a calcular el punto D. El punto D tiene coordenada en X, si se dan cuenta en X siempre es 2. Por lo tanto, el punto en X es 2. Y el otro punto, como esta es la curva y igual menos X, evalúo el 2 en y igual menos X y me queda que el otro punto es menos. La otra coordenada es menos 2. Este es el punto D. ¿Estamos de acuerdo? Para parametrizar la curva de aquí, ¿verdad? Para parametrizar esta curva, voy a llamarla C2. C2 vamos a tener que R de t igual a. Como esta no está paralelo a ningún eje coordenado, vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? A más t por... O sea, A es el punto inicial, entonces punto inicial más t por punto final menos inicial. En este caso, mi punto inicial es B, mi punto inicial es B y mi punto final va a ser D. Entonces, ¿cómo sería? Punto final D más t por punto final menos punto inicial. ¿Está bien o no? Creo que el primero era punto inicial, sí. Aquí va el punto inicial, B, más t por punto final menos inicial. ¿Se comprende o no se comprende? Lo que me interesa es que se comprenda. No me importa si no es perfecto. El R de t sería los puntos. El punto B, menos 2,2, más t por
el punto D, 2, menos 2, menos el punto B que es menos 2,2. Hacemos la operación de aquí primero. Esto es 2 menos 2 sería 2 más 2, 4. Y menos 2 menos 2, menos 4. ¿Estoy haciendo bien? ¿Sí me siguen? Esto se hace positivo, 4. Esto se hace negativo, menos 4. ¿Ya? Y ahora, desarmemos estos paréntesis. Sería el menos 2 de aquí con el 4t de acá, porque esto se multiplica, me quedaría menos 2 más 4t. Y el segundo componente, 2 menos 4t. Ya, esta sería la parametrización, R de t, la parametrización de las curvas C2. Ahora, lo que les dije, lo más importante, el dominio de t. Cuando se parametrizan rectas, de esta forma, siempre va a ir t de 0 a 1. Siempre. Cuando es de esta forma, si tenemos paralelo a los ejes, ya vimos que debemos ver de qué valor a qué valor va. Como acá, de qué valor a qué valor va. Pero en este caso le hicimos con esta fórmula, por lo tanto, t pertenece al intervalo de 0 a 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Yo tendría muchas preguntas, en serio. ¿Ya? Vamos a ver si Yo tengo señalo una cuáles pregunta. son. Dígame. Por ejemplo, a lo que tenemos, en esa que acabas de señalar, le pusiste el menos antes de la C, antes de la curva, pero con la mis cuando hacíamos ella le ponía directamente a la T, nomás le ponía menos T, solo que no recuerdo si el componente en X también se multiplicaba por menos 1. Ah, la verdad que ahí sí te la quedo debiendo porque, como ya te dije, yo no vi este tema. Tal vez ya mismo lo podamos revisar si es que está en las diapositivas y si no, confirmas con la mis, por favor, porque no. ¿Con qué profesora estás? Disculpa, para tratar de preguntarle también. Una mis rosa. La mis Rosa de, ya, voy a ver si yo también le pregunto porque sinceramente estoy medio, o sea, recién estuve revisando el tema también, entonces no tengo Ah, ya. conocimiento. Me disculpas esta vez. Pero, pero, pero por lógica, parece que solamente es a la t, porque x es constante siempre, ¿verdad? Si me estás prestando atención. Ajá, por eso tenía la duda, porque si le multiplicamos al 2 también estaríamos con la otra curva, que sería X igual a 2. Exactamente. Entonces, como x es constante, yo opino, no estoy seguro que podríamos multiplicar solo a la t, ¿sí? Y eso, Ajá, ya. Con lo demás, sí estamos claros. sí, con lo de la fórmula, sí. Ahora podríamos eh, parametrizar la curva 3 ahorita antes de continuar, que sería esta. Y si se dan cuenta, estoy parametrizando en orden, ¿no? Primero C1, luego C2, luego C3. Ya, lo voy a hacer acá. El punto inicial es D, que lo tengo como 2, menos 2. Y el punto final va a ser un punto E, que ustedes no lo están viendo, pero X siempre es 2. ¿Se acuerdan que X siempre era 2? Y la coordenada en Y es la intersección entre x igual 2 y la parábola y igual x cuadrado más 2. Entonces, si evaluamos en la parábola, me queda que y otra vez es 6. ¿Sí? Y tiene sentido porque era simétrico, ¿se acuerdan? Aquí está el gráfico, entonces este punto era simétrico con el de acá. Ya, como tenemos que está paralela al eje Y otra vez, C3 quedaría rápidamente como para X siempre es 2, para Y
como es paralelo al eje Y, vamos a decir que es T, con T, que pertenece al intervalo, y lo vemos en los valores de los puntos, ¿no? El punto inicial empieza en -2 y el punto final termina en 6, por lo tanto esto va de -2 hasta el 6. ¿De acuerdo? Y si vemos esta parametrización, tiene sentido con la gráfica. Si tomamos un t con valor de -2, vamos a tener que el punto es 2, -2, que es el de aquí. Y si tomamos con 6, va a ser 2,6. Y si tomamos un valor intermedio, nos va a dar un punto cualquiera que pertenezca a esta curva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ahora vamos a pausar otra vez con este ejercicio para continuar revisando los conceptos que tenemos por acá. Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio donde nos pide hacer algo parecido a lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, nos da una curva a trazos o a trozos. Y para parametrizarla, nosotros vamos a ir parametrizando cada porción de la curva, ¿no? ¿Sí? En este caso está más sencilla la curva de aquí porque ya nos dicen que es un cuarto de circunferencia. De hecho, aquí creo que ya está. No estoy seguro si es esta, sí. Sí, de 0 a pi medios, y esta sería la curva 1. Si nos damos cuenta, esta curva 1 está en el plano XZ, por lo tanto la parametrización va a ser con respecto a esas variables X y Z. El vector tiene tres componentes y el componente Y está fijo siempre en 0. Si se dan cuenta, en esta curva Y siempre vale 0. Y así tenemos que ir viendo en cada una de las diferentes curvas que vayamos a parametrizar. No sé si me dan la opinión. ¿Lo hacemos ahorita esto curva por curva o pasamos al siguiente, que es un poco menos tedioso? ¿Qué opinan? Vamos a hacerlo. Vamos. Bueno, el cuarto de circunferencia ya está hecho, ¿no? Yo les dije que si no tenemos valores de h y k, se los toman como 0. Luego, el radio es 2, por lo tanto la parametrización es radio por coseno de t y radio por seno de t. En este caso hay que tener en cuenta que está en el plano XZ, por lo que esos serían los componentes para coseno de t y seno de t. ¿Ya? En el componente en y, tienen que ver que siempre está fijo, por lo tanto el componente y es 0. El intervalo para t, como es un cuarto de la circunferencia, pues sería de 0 a 90 grados, que es pi medios. ¿Sí? Ahora la recta C2, si la siguen, la recta C2, si nos damos cuenta, está paralela al eje Y. Entonces, hoy voy a tratar de... Vamos a tener cambios bruscos ahorita en la imagen, porque necesitamos un componente en X, un componente Y y un componente en Z, ¿verdad? Como es paralela, es sencilla. ¿Por qué? Porque X siempre tiene el mismo valor. En este caso, el valor de X siempre es 0. ¿Sí se está entendiendo? El valor de Y también. El valor de Y está variando, si se dan cuenta. Y el valor de Z es el que está constante como 2. Entonces yo tengo que Y varía y Z está como 2 constante. Como Y varía, yo tranquilamente puedo darle un parámetro T y decir que T va desde el punto inicial de Y hasta el punto final. Si vemos la gráfica, el punto inicial va desde Y igual 0 hasta Y igual 2, y esa sería la parametrización. Así quedaría la curva 2. ¿Sí? ¿Preguntas? No. No.
La curva 3 también es un caso parecido y creo que hasta aquí vamos a hacer este ejercicio porque me parece que sí entendieron esta parte, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad? Sí. Ya, en la curva 3 tenemos esto, necesitamos los componentes de la función y el intervalo para t, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una recta que es paralela a uno de los ejes, ¿ya? Es paralela al eje x, por lo tanto y está constante en 2 y z también está constante en 2, solo cambia x. Entonces yo puedo decir que solo cambia x, los otros están constantes en 2 y como x cambia le puedo dar un parámetro t. ¿Y desde dónde a dónde va t? Desde x igual 0 hasta x igual 2, igual que arriba, ¿no? T va de 0 a 2. ¿Ya? Algo importante, tal vez interesante, que no siempre existe la misma parametrización. No siempre es la misma parametrización. Ustedes pueden tener diferentes tipos de parametrización. Como les dije ahorita, estamos tomando el valor de t como arbitrario. Es una recomendación que se da cuando la recta es paralelo a un eje. Pero nosotros tranquilamente podemos volvernos locos y decir que aquí podríamos escribir que el valor del parámetro es 2t. ¿Ya? Voy a hacerlo de manera de ejemplo. Si se acuerdan que antes también les mencioné esto. Puedo decir que x es 2t y los otros componentes también se quedan igual, 2 y 2. Eso sí son constantes, eso no los puedo modificar. Pero cuando hago esto, y como les dije anteriormente, deberíamos ver el valor mínimo y el valor máximo de x. X va de 0 a 2. Aquí tenemos, ¿no? X va de 0 a 2. Eh, Hagamos las igualdades. Si 2t es 0, entonces t es 0. Y si 2t es 2, entonces t es 1. Con esta parametrización, el intervalo para t ya no es de 0 a 2, sino de 0 a 1. No sé si me expliqué. Entonces, esto lo hice solamente para que tengan claro que no es una sola parametrización existente. De hecho, hay muchas formas de parametrizar la curva. Y que dependiendo de la parametrización que utilices, van a dar como resultado diferentes intervalos para los que pertenece a t. Ahora, las curvas 4, curva 5 y curva 6 es exactamente lo mismo que hicimos. Así que creo que no vale la pena seguir con este ejercicio. ¿Sí? Quisiera encontrar... O sea, es que con el ejercicio que ya nos dio el compañero ya nos adelantamos en algo. Por ejemplo, aquí, en este de aquí, nos pide parametrizar la curva. Y lo de acá sería una recta tal y como la que hicimos ahora al final, paralela al eje Y. ¿Cómo sería la parametrización de esto? A ver. ¿Alguien quiere decirme? De la curva C1. A ver, de C1 en X sería 0. En Y le puedo poner el parámetro T y decir que va de 0 a 3. Y en Z también es 0. Sí, así es. Vemos que varía, ¿verdad? El punto varía en Y, por lo tanto Y va a tener el parámetro T. Y X y Z tienen el valor de 0, ¿verdad? X vale 0 siempre, Z también vale 0. Y el intervalo para T sería de 0 a 3. La curva de acá nos dan la ecuación, vemos que es una circunferencia, simplemente sería la parametrización que ya sabemos, ¿no? Coseno, el radio por coseno de t, que en este caso el radio es 3, y el mismo radio por seno de t. Para t de 0 a pi medio, en este caso, solo queremos los primeros 90 grados. Y la curva de acá tendríamos que Se puede usar, usar, perdón, que sí se puede usar el radio por seno de teta con la z. sí, sí, de hecho qué bueno que lo mencionas. En esta circunferencia de aquí, x está constante, entonces x tendrá 0, ¿ya? X tendrá coordenada 0, lo voy a hacer acá, ¿ya? Esta es la C2, ¿ya? Este es R de t, x como te dije está constante en 0,
Entonces solo me queda para y para z, 3 coseno de t, ¿verdad? Y 3 seno de t, con t perteneciente a de 0 a 2pi no es, ¿verdad? Es hasta pi medios. Así. Porque qué bueno que lo mencionas, esta circunferencia está graficada solo en el plano YZ. Entonces, esta sería la parametrización y X está constante. Ajá. Luego el tercer tramo, aplicamos la fórmula que vimos para las rectas, esta, punto inicial más t por punto final menos punto inicial, el parámetro t de 0 a 1. ¿Sí? Y así conseguimos ¿cómo se llama? Y así conseguimos la parametrización de toda la figura. Ahora, permítanme ver una cosa. Creo que este está recortado nomás. A ver, sí, esta está toda la página. Mejor voy a abrir el libro. A ver, después reviso. Por ahora vamos. ¿Han visto esto? Calcular longitud de curva. Si lo han visto, para revisarlo, si no, para saltarlo. ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿me puedes repasar el concepto rápido? Listo. Primero que nada, para... ¿Me van a decir algo? Disculpa. Ya, para calcular la longitud de la curva, primero que nada debe estar parametrizada. ¿Sí? Luego, el concepto es que vamos a partir la curva en trozos, ¿verdad? Y vamos a calcular la longitud de esos trozos. Entonces parece a cuando íbamos a aprender las integrales, que partíamos pequeños rectángulos y cada vez más pequeños hasta tener una, un conjunto infinito de rectángulos y se sumaba. Aquí va a ser el mismo concepto, se va a hacer un conjunto cada vez el trozo va a ser más pequeño, por lo tanto va a ser una integral y no una suma. Va a ser la integral del punto inicial al punto final, o sea, del valor inicial al punto final de t, ¿ya? Acuérdense, A y B son los límites del intervalo de t. Y lo que se va a integrar es el módulo de la derivada de r. Acuérdense, r era una función vectorial, si la derivamos tenemos otra función vectorial. Al sacarle el módulo tendríamos la suma de los cuadrados de los componentes de ese vector, o sea, las funciones elevadas al cuadrado sumadas en una raíz cuadrada. Ya lo vamos a ver también. Lo importante es que tengan esto como un concepto general, para que sepan lo que se está haciendo, ¿no? Dice la longitud de la curva, se hace una curva regular simple parametrizada por r de t. Esto es nuevo para todos, hasta para mí. Si ds es esto que acabamos de decir hace un rato, la norma de la derivada de r por dt, entonces la longitud de arco sería la integral en la curva de 1 por ds, que nos va a dar justamente la integral de a hasta b de ds, ¿no? Ya tenemos acá que esto es ds. Por último, tenemos esta aclaración que la longitud de arco no depende de la parametrización de t. Eso quiere decir que no nos va a importar la orientación en este caso. Pero para ver otras cosas, ya les dije, ¿no? La orientación sí sirve en algunos temas que tal vez no los vamos a ver. Entonces, pero es bueno que tengan en mente que existe la orientación. Aquí tenemos casos concretos de una función r de dos componentes. Entonces aquí está la longitud de la curva. Si nos damos cuenta, como les dije, es las derivadas de cada componente sumadas, perdón, al cuadrado, luego sumadas, todo eso en una raíz, ¿verdad? La integral de a hasta b. A y b son los límites de t. Si y es igual a una función, se toma arbitrariamente el valor del parámetro t para x. La integral sería de la siguiente manera. ¿Por qué?
porque si x vale t, t sería el primer componente de r y la derivada de t sería 1. Entonces sería esto. 1 al cuadrado, que es 1, más, y lo que le sigue, ¿no? El siguiente componente, el derivado, y al cuadrado. Y en el caso de las tres variables, pues vemos que se complica un poquito, nada más porque tenemos la componente en z, pero demás es lo mismo, ¿no? Es la norma de la derivada de r. Este ejemplo me parece interesante, así que vamos a darnos el tiempo para hacerlo. Dice calcular la longitud de la circunferencia de un círculo de radio r. De hecho, de aquí nace la fórmula que todos conocemos para calcular la longitud de una circunferencia. ¿De qué tenemos? Tenemos un círculo, dije de radio r, pero acá decía de radio a. Tenemos un círculo, ecuación en xy, x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la parametrización? La parametrización me queda como r de t. Tengo 0 en hk, por lo tanto el radio es a, sería a por coseno de t, y b, no, a mismo, es el mismo radio, no es elipse, por seno de t, con t perteneciente a 0 a 2pi. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la longitud de toda la circunferencia? Acuérdense, la integral en la curva de 1 por ds. ds es la norma de la derivada de r por dt. Derivemos r. La derivada de r, para derivar una función vectorial, simplemente derivamos los vectores. La derivada de coseno menos seno, si no me equivoco, quedaría de esta manera. Y la derivada de seno es coseno. A coseno de t. Estamos derivando con respecto a t, por si acaso. Y como a es constante, pues no nos afecta mucho. El intervalo se mantiene. Bueno, y aquí ya no nos importa tanto, pero por si acaso. Listo, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de a hasta b de 0 a 2pi, ¿ya? De la norma de esto, la norma de la derivada, que sería la raíz cuadrada menos al seno de t. ¿Han visto este ejemplo antes o no lo han visto? No, yo no lo había visto. Bueno, y por dt. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? Desarrollemos lo interno. Tengo la integral de 0 a 2pi. Lo interno quiere decir que vamos a desarrollar estos cuadrados. Tengo, bueno, este negativo se va porque está al cuadrado. Entonces tengo a al cuadrado por seno al cuadrado de t más a al cuadrado por coseno al cuadrado de t, ¿verdad? Aquí si sacamos factor común a al cuadrado, me queda a al cuadrado por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿Y cuánto es seno cuadrado más coseno al cuadrado? Eso es 1, ¿verdad? Entonces queda la integral de 0 a 2pi de la raíz de a al cuadrado, y que si eliminamos esto, de t por si acaso, me queda la integral de a, la integral de a de t, y eso es igual a at. Si resuelvo esta integral me queda at, pero evaluado de 0 a 2pi. Como el 0 no me importa porque se hace todo 0, me queda a por 2pi. Que como les dije, a era el radio, entonces de aquí es que nace la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia, 2pi por radio. Interesante, ¿verdad? Y excelente ejemplo para empezar a estudiar la longitud de una curva. Yo sé que está muy sencillo y que
los ejemplos que nos van a tomar en los exámenes son más complejos, pero como les dije, yo también soy nuevo en esto con ustedes, así que me parece un buen punto de partida para analizar el ejercicio y que nos sirva de guía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es esto? Calcular la longitud de la hélice y tenemos los componentes de un vector. Vamos a hacerlo. Eh, Creo que me demoro mucho calculando integrales, así que tal vez sea mejor dejarla planteada. Mientras copio el ejercicio les quiero mencionar algo, chicos. A ver, la curva de aquí ya está parametrizada, así que la puedo copiar directamente como RDT. Y les quería decir que hay varias curvas especiales que se pueden parametrizar y que las parametrizaciones están ya hechas como tipo fórmulas. Entonces, obviamente no las podemos abarcar todas aquí. Y como este tema no estaba incluido el semestre pasado, probablemente no las estén viendo en clases. Mi recomendación es que las investiguen y las tengan en cuenta, qué sé yo, anotaditas por ahí en algún cuaderno o algo, porque uno nunca sabe. Eso, quería decirles eso. Ahora, calcular la longitud de esta parametrización, que como nos dice el ejercicio, es una hélice. Una hélice. A ver, no está la gráfica. Si bien recuerdo, la hélice era una curva que rodeaba así un eje y subía. Algo así. Ya, entonces, esta curva que está en el espacio, como vemos, se parametriza con 3 dimensiones. Y lo más probable, bueno, en realidad no sé en qué eje se orienta. Probablemente esté hacia Z, pero en realidad no lo sé. Lo importante es calcular la longitud de la curva. Y es una curva finita, no se va hasta el infinito, sino que empieza en un punto y termina en el otro. Entonces apliquemos lo que aprendimos para calcular la longitud de la curva. Ni siquiera la conocemos, solo tenemos estos datos. Entonces es la integral C de 1 por ds. ¿Qué era ds? ds era la norma de la derivada de r por dt. Derivemos r. La derivada de r con respecto a t sería, la derivada de coseno es menos seno, sería menos 2 seno de t. ¿Qué más tengo? 2 seno de t, la derivada, 2 por coseno de t. Y la derivada de t cuartos, un cuarto. ¿Sí? Y ya podemos hacer la integral, ¿verdad? Eh, para no apurarme, voy a hacer primero la norma. La norma, tengo que es la raíz cuadrada de, como el negativo se va a ir, lo voy a escribir en positivo, 2 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t, todo esto al cuadrado, más un cuarto al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada. Aquí tal vez pueda hacer lo mismo de hace un rato, voy a escribir 4 por seno de t más 4 coseno al cuadrado, perdón, coseno al cuadrado de t más un 16avo. ¿Podría hacer lo mismo? Sí, ¿verdad? Saco factor común 4, me queda 4 por seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t más un 16avo. Y esto es 1. Entonces esta es la raíz de 4 más 1 sobre 16. ¿Cuánto es esto? 4 más 1 sobre 16. 16 por 4, 64, 65. Esto es la raíz de 65 sobre 16. ¿O no? Sí.
Creo que sí, me corrigen si está mal. Pero supongamos que es eso. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? Acuérdense, esto que calculé ahorita es la norma de la derivada de r. Entonces la integral sería sencillamente la integral. Los límites se mantienen de 0, está, de 0 a 2pi. ¿Ya? Y el integrando sería este, ¿no? Que lo puedo escribir como raíz de 65 sobre 4. Ujú. De t. ¿Ya? Y esta es una integral sencilla, puesto que simplemente se le añade t y se multiplica por 2pi. Esto es 2 por raíz de 65 sobre 4 por pi. O sea, aquí queremos simplificar y ya está. ¿Sí? Preguntas. Entonces recapitulemos esto para pasar al siguiente tema ya. Para encontrar la longitud de una curva simplemente debe estar parametrizada, ¿ya? Y la calcularemos como la integral de 1 de s, siendo ds la norma del vector, bueno, este es un vector, la norma de la derivada de r, de la función r, que es la curva parametrizada, por dt. La derivación de r es con respecto a t, obviamente. Y eso creo que es todo lo que les puedo decir acerca de este tema. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ay, no continuamos haciendo el ejercicio de nuestro compañero. Nos falta una sola curva, ¿verdad? Vamos. Voy a hacerla aquí. Dejen que responda un poquito la máquina. Ya. Ahorita vamos a hacer una pausa de los temas. Nos quedamos hasta la longitud de la curva. Que hemos visto parametrizaciones, longitud de curva y vamos a ver qué pasa con las integrales en campos escalares. Pero antes vamos a parametrizar esta parábola. Voy a hacer un bosquejo nomás, ¿verdad? Era así, la parábola era y igual a x cuadrado más 2 y estas dos rectas verticales eran estas, x menos 2 y x 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Encontremos el punto inicial y el punto final, que ya los conocíamos, ambos tenían altura 6, entonces el punto de aquí, voy a llamarle A, era menos 2,6 y el punto B era 2,6. Ya. Ahora, la parábola no tiene una fórmula específica para parametrizarse. Podríamos tal vez usar la que vimos hace un rato, darle un valor aleatorio arbitrario, perdón, a x y despejarlo para sacar el valor de y. Es decir, siendo esta curva que era la última de la figura, entonces C4, voy a decir que era R de t, necesito dos componentes, ¿verdad? Y un intervalo para t. Ahora, si yo digo que x es t, si x es t, simplemente basta evaluar esta t en la función para sacar el valor de y. Si x es t, y sería t al cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Ahora, el valor de t va a estar en un intervalo que como t es igual a x, el intervalo va a ser el mismo de x. Es decir, de menos 2 a 2. Sinceramente pensé que iba a ser más complejo hacer esto, pero como vimos no era tan complicado. ¿Ya? La orientación es importante, así que la parametrización que hicimos ahorita simplemente es la orientación positiva. Entonces,
en el ejercicio acuérdense que íbamos en el sentido contrario, por lo tanto aquí tenemos el menos C4. Pregunte. Y nos dice encontrar el área de la región limitada por las gráficas. Si no me equivoco, podemos utilizar... no, iba a decir el teorema de Green, pero creo que no. Ya mismo lo revisamos después de campos escalares porque sinceramente no me parece que pueda llegar a una respuesta ahora, ¿les parece? Bien, ¿qué pasa con las integrales en campos escalares? Pasa lo siguiente, vamos a tener una función. ¿Se acuerdan que antes hicimos la integral de 1 de s para encontrar la longitud de la curva? Ahora ya no vamos a tener ese 1, sino que vamos a tener una función. En este caso una función f de x o z igual a f de x. Y lo que vamos a hacer es una integral de esa función, pero a lo largo de la curva c, que por lo general estará representada en el dominio de la función en el plano xy. Y vamos a integrar todo lo que está justamente entre esa curva c y la función, como vemos aquí. La función está de moradito, la curva c de naranja, y todo lo que está entre la función y la curva es lo que se va a integrar. Es decir, vamos a encontrar una especie de área entre la función y todo lo que está abajo de la curva, pero solamente a lo largo de la curva c. Ya, este es un gráfico para que medio vean la representación gráfica de lo que se está haciendo. Como les dije, me parece importante que sepan lo que se está haciendo y no solamente lo hagan de manera mecánica. Ahora, definición. CCAF, una función de Rn a R, eso quiere decir una función escalar continua, y luego C, una curva suave y simple contenida en U. U es el subconjunto, el conjunto de partida de la función, o sea que debe estar dentro del dominio de la función, en otras palabras, parametrizada por R de t con t de AB. Entonces la integral de línea de f en la curva C es la siguiente. Es exactamente la misma analogía que hicimos con casi lo mismo que hicimos con la longitud de curva, pero aquí en lugar del 1 vamos a tener la función f. ¿Sí? F va a estar en términos de x, y, puede ser que hasta z, pero para evaluar en la integral vamos a tener que sustituir esos valores dependiendo de la parametrización que tiene r de t. Eso quiere decir que si en la parametrización x es 2t, pues vamos a sustituir en la función f, donde x vamos a sustituir 2t. Lo demás se mantiene como la longitud de curva, los límites son de a a b dependiendo del parámetro t, y el de f va a ser lo mismo, la norma de la derivada de r por dt. ¿Se entendió? Creo que aquí podemos hacer estos dos últimos ejercicios. Cortamos la grabación y buscamos la solución del ejercicio del compañero si quieren. Dice, se hace el arco de la parábola x igual a y cuadrado con y de 0 a raíz de 2. Calcular esta integral. Permítanme copiarla. C es x igual a y cuadrado con y perteneciente de 0 a raíz de 2. Vamos a calcular la integral de línea de 2x menos 2y al cuadrado más 8y por ds. Entonces, ¿qué tenemos? ¿O qué debemos hacer? Debemos recordar que ds, ¿verdad? ds era la norma de la derivada de r por dt. Ahora, como les dije, la curva debe estar parametrizada. Esta curva hay que parametrizarla y nos podría ayudar a hacer un gráfico, ¿verdad? Nos podría ayudar a hacer un gráfico.
En este caso, podría ayudarnos a hacer un gráfico no XY, sino YX. O para no confundirnos, voy a poner XY, pero la parábola está así. ¿Sí? Con Y de 0 a raíz de 2. ¿Ya? Entonces la parametrización de C, que puede decir que es R de T, igual a, como hemos hecho en los casos anteriores con las parábolas, puedo decir que Y sea T, Y es T, y X por lo tanto va a ser T al cuadrado. El dominio de T, como Y es T, bueno, el gráfico no era tan necesario, como Y es T, podemos decir que va de 0 a raíz de 2. Y es lo mismo que Y. Derivemos. ¿Ya? La derivada de R, el primer componente es 2t, el segundo componente es 1. Voy a hacerlo paso por paso. Voy a calcular primero la norma de la derivada. La norma de R' de t. La raíz cuadrada de 2t al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 4t al cuadrado más 1. No puedo simplificar más. Ahora sí, armar la integral. Sería la integral de los mismos límites que tiene la función parametrizada, los de aquí, no los de acá, los de aquí. Coinciden por casualidad, pero son los de la parametrización. Entonces sería de 0 a raíz de 2 la función 2x menos 2y al cuadrado más 8y por ds. ¿Qué es ds? Era esto, ¿verdad? La norma de la derivada por raíz de 4t al cuadrado más 1 por dt. Ahora, como les dije, o como les decía en la diapositiva, esa función f, ¿verdad? Ya no va a estar evaluada en x y y, en este caso, sino que va a estar evaluada según la parametrización de r. Acuérdense que la parametrización de r, el primer componente es x, el segundo componente es y, así que vamos a reemplazar esos valores. Ojo, no en la derivada, sino en la parametrización original. Entonces tengo de 0 a raíz de 2, esto es 2 por x, ¿cuánto vale x? T al cuadrado, 2t al cuadrado, menos 2 por y es t, entonces 2t al cuadrado, más 8 por y, que es t, por la raíz de 4t al cuadrado más 1 de t. Bueno, se puede simplificar esto aún más, esto con esto se elimina, se están restando, y queda planteada la siguiente integral. 8t, ustedes pueden sacar el 8 por ser una constante, y luego resolver lo que les queda de la manera que les guste. No sé qué métodos serían, por partes creo que está exagerado, eh, pero bueno, creo que sí se puede integrar. Aquí quedaría 3 medios o algo así. Bueno, la vamos a dejar planteada nomás, por ahora. Preguntas sobre lo que hicimos. Preguntas, dudas. Si no hay dudas, vamos a hacer este ejercicio, que es el último de las diapositivas. ¿Hay preguntas, chicos? X cuadrado más y cuadrado a la quinta. Vamos a calcularle la integral en la línea C con C, como la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Encontremos ds. ds,
la norma de la derivada de r por dt. Para encontrar ese necesitamos r, así que vamos a parametrizar la curva. Ya, la parametrización de una circunferencia, ustedes ya se la tienen que saber. El radio, que es 2 por coseno de t. La segunda componente es el mismo radio, que es 2 por seno de t. La circunferencia completa, entonces t va de 0 a 2pi. ¿Verdad? Ahora la derivada. La derivada de r. La derivada de coseno es menos seno, entonces menos 2 por seno de t. Derivada de seno es coseno, 2 coseno de t. Ya. Y ahora la norma, ¿verdad? Para encontrar la primera parte de ds. La norma de la derivada. La raíz cuadrada de. Voy a hacerlo directo, ¿no? 4 por seno al cuadrado de t. Más 4 por coseno al cuadrado de t. ¿Cuánto es esto? Esto es raíz de 4 por seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, y siempre que se encuentren con esto, táchenlo porque es 1. Esto es raíz de 4, o sea 2. ¿Ya? Y ya casi está listo, entonces planteemos la integral. La integral, los límites de la integral son los límites de t en la parametrización. La integral va de 0 a 2pi. La función que tenemos interna, tengo x al cuadrado, asimismo voy a reemplazarlo directo por la parametrización. Si es x al cuadrado, acuérdense que en la parametrización tengo este valor que es x y este valor de acá que es y. Así que x al cuadrado es 2 por coseno de t al cuadrado. Eso me da 4 por coseno al cuadrado de t. Más y al cuadrado, que según la parametrización sería 4 por seno al cuadrado de t. Todo eso elevado a la quinta por ds, que en este caso sería 2, que es la norma de la derivada, por dt. ¿Sí? Como ya vimos anteriormente, aquí vamos a sacar factor común 4, ¿verdad? Y se va a eliminar esto. Entonces esto es simplemente la integral de 0 a 2pi de 4 a la quinta por 2. 2 por 4 a la quinta. ¿Ya? Dt. Que si la resolvemos, aquí queda t y evaluada en 2pi, simplemente esto por 2pi. Entonces podría escribir la respuesta como 4 a la sexta por pi. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? ¿No hay preguntas?